Estamos de acuerdo que cuando Dios entra en tu vida, lo cambia absolutamente todo. Pero ¿alguna vez te pusiste a pensar o observar qué pasa cuando le abrís la puerta no solamente a Dios, sino al Espíritu Santo? Cuando le abrís la puerta a Jesús para que te moldee, para que te transforme, para que te restaure y te convierta en una nueva criatura. En este video vamos a hablar de ello. Estoy aquí en el patio de casa, refugiada debajo de un árbol porque quería grabar afuera y justo se largó a llover. Gloria de Dios, que nos nutre, que nos da vida, que nos recuerda que estamos vivos para apreciar y contemplar toda su obra, toda su creación. Así que bienvenido a un video más de Agus en Libertad. Deseo que realmente estés teniendo un presente maravilloso y claramente que si llegaste hasta acá es porque hay algo de esto que posiblemente requieras escuchar o que va a resonar con vos o con tu proceso y que quizás te va a traer cierta revelación, ¿no? Porque en mi caso y en mi experiencia he identificado cómo fue el acercamiento de Dios hacia conmigo y cuáles fueron esos pasos que quizás de alguna manera se fueron desglosando para que hoy yo sea quien soy y me sienta de la manera que me siento y tenga la vida que tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi pasado, como bien ya les he contado acá en mi canal, si no podés ir a antiguos videos, te hago un breve resumen. Yo en mi pasado era una persona que vivía sumergida en la inconsciencia, en los malos hábitos, en los excesos, en las drogas, en las relaciones tóxicas, y bastantes, tengo mucha experiencia en ese área. Y bueno, contextos obviamente de la misma índole, ¿no? Negativos, que drenan la energía, pero no porque ellos la drenen, sino simplemente porque yo estaba sintonizada con esa energía, entonces se encajaba en ese momento. Y yo también era posiblemente para las personas que me rodeaban un vampiro energético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba desconectada, estaba perdida. No le encontraba un sentido a mi vida, ni tampoco conocía a Dios. Yo era de las que se consideraba atea, no creo en nada, pero ojo, en el universo y en la astrología, por supuesto que sí. Pero después todo lo demás, no creo en nada. Esa era mi visión, por supuesto que sin ningún tipo de sentido, carente de justificaciones, pero bueno, lo importante es que esa era parte de mi historia y tenía que ser de esa manera porque pues eso me llevó a ser quien hoy soy. Por eso en nuestra historia vivimos cosas que quizás hoy decimos, ¿cómo pude pensar así o hacer eso o juntarme con estas personas? Y después te das cuenta que todo, tarde o temprano, cobró un propósito, es decir, que le dio un sentido a lo que vos viniste a este mundo, a lo que Dios te trajo a esta experiencia humana. Por ende, algo que reconocí es que cuando Dios se acerca a tu vida, lo hace a través de la conciencia. ¿Qué significa esto? Que clarifica ciertas situaciones que estaban en automático, que estaban en la inconsciencia y de repente te da nuevos ojos y te hace verlas de otra manera. Yo recuerdo que cuando estaba en esa vida y tenía accesos a ciertas drogas, a ciertas sustancias, hubo un momento muy clave, un día muy puntual en mi historia, donde recuerdo tener abstinencia, es decir, ganas de consumir por primera vez en mi vida, que el cuerpo me lo pedía, como mucho estado de ansiedad, de desesperación internamente. Y recuerdo muy claro en ese momento que Dios me habló y en ese momento yo no conocía de Dios, no creía en Dios, pero sí recuerdo que una voz diferente a la conocida me habló y me dijo, ¿quién sos? Y en el momento en que a mí me dijo, ¿quién sos? De repente vi toda mi vida pasar, vi todo lo que había hecho, todo lo que había acontecido, todo lo que había hecho con mi cuerpo, con mis relaciones, con mis pensamientos, todo. Lo vi todo, algo que hace meses y meses y meses no estaba viendo, que simplemente estaba haciendo. Sí, lo estaba como de alguna manera dejando que fluya, ¿no? Que vaya con la corriente a la perdición, la corriente literalmente de los discípulos del demonio, del enemigo. Y en el momento que Dios entró en mi vida, que me tocó, lo que yo identifiqué es conciencia. Es decir, que de repente pude ver cosas que no estaba viendo,
Y todo en un segundo, familia, fue todo rapidito, porque cuando vos haces un clic, es rápido y fácil, es un tac, pantallazo de realidad y de repente decís, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿En qué momento permití que todo esto suceda? ¿Cómo lo arreglo? ¿No? Porque obviamente que eso es lo que viene después, ¿y ahora qué? ¿No? Pero bueno, eso es tema para otro video. Lo importante es que en ese momento, cuando Dios toca tu corazón, te trae conciencia. Te revela una información que antes quizás no estabas listo para recibir, o estabas negado a recibir, o estabas en resistencia, pero que hoy, a raíz de haber estado sembrando semillitas de esperanza en vos, dio fruto. Y ahí tu vida empieza a cambiar. Posiblemente esto lo habrás experimentado a la hora de tener algún vicio, una relación tóxica, un trabajo que no te gusta, que venías haciéndolo en piloto automático y llegó un momento que dijiste como, che, tiene que haber algo más. No puede ser que esto sea la vida. Yo ya no quiero más esto. Ese momento es donde empezás a ver y reconocer con conciencia lo que estaba en tu inconsciente, ya programado por la repetición. Y ese para mí es el momento donde Dios entra en tu vida. Pero también identifico un segundo momento muy clave que para mí, personalmente, lo cambia todo. Que es cuando le abrís la puerta al Espíritu Santo. Que es cuando reconoces a Jesús como tu Salvador. A Jesús como Dios. A Jesús como quien pagó por todos esos pecados que has cometido y quien te liberó. Y a raíz de reconocerlo, a raíz de hacer esa apertura de corazón, el Espíritu Santo comienza a transformarte. Comienza a cambiar tus pensamientos, a cambiar tus emociones, a cambiar tus acciones, a cambiar tus intereses, a cambiar tus ideas, a cambiar tus formas de expresar, a cambiar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque te abriste a ser moldeado y restaurado por Jesús. Dejaste de creer que estabas solo en el camino, de que todo dependía de vos, de que tenías que tener el control de absolutamente todo lo que habías hecho e hiciste y tenés que hacer. Comenzás a darte cuenta que nunca estuviste solo, que siempre estuviste acompañado y que incluso tenés una fuerza superior de la cual apalancarte para tu transformación. Tenés una energía en donde apoyarte para que tus cargas no sean tan pesadas, para que te dé una nueva perspectiva más elevada que cambie tu perspectiva humana, limitada, mental y racional que te trajo hasta donde hoy estás. Cuando le abrís la puerta al Espíritu Santo, ahí es cuando te comenzás a dar cuenta que hasta la energía se siente diferente, la energía de tus días. Te ves diferente a la hora de mirarte a vos mismo, a la hora de mirar al otro, a la hora de mirar tu pasado, a la hora de mirar tu futuro. Las cosas cambian. Ya nada vuelve a ser igual. ¿Y por qué es algo que no todos hacen? ¿No? Puede surgir esta pregunta. Porque eso implica que te amoldes y que te rindas a la voluntad de Dios. Y que abandones por completo tu antigua voluntad, es decir, tu forma de hacer las cosas. ¿Por qué harías esto? Porque Dios, quien opera a través del Espíritu Santo, te conoce de pies a cabeza, hermano, hermana. Y sabe perfectamente lo que vos precisás para llevarte al lugar donde querés estar. Que incluso muchas veces ese lugar no es el que vos querías, pero es aún mejor, porque Dios siempre tiene algo mucho más grande esperando para vos. Pero requiere de que te predispongas y que te rindas a seguir sus sendas, aunque eso implique soltar viejas máscaras, viejos contextos, viejos hábitos. Cuando vos dejás que el Espíritu Santo se adueñe de ti y se adueñe de tu vida,
las cosas comienzan a caerse solas sin ningún tipo de esfuerzo. En mi caso, que yo era fumadora, entre tantas cosas que consumía, era fumadora, también tenía muy mala alimentación, muy malos hábitos, siempre decía que quería entrenar más y siempre postergaba, siempre abandonaba, siempre decía que quería comer mejor y terminaba comiendo comida chatarra o en exceso, siempre decía que quería dejar de fumar y me juntaba con mi grupo de amigos del pasado y volvía a fumar una sequita, hasta que yo no dejé entrar al Espíritu Santo. Todo eso siguió siendo una tentación para mí, una tentación del enemigo para obviamente volver atrás, volver a tu pasado, no avanzar, no escuchar a Dios. Pero cuando yo rendí mi vida a Jesús y le dije, hermano, encárgate vos, yo me rindo ante ti, y que ojo, rendirse no es tiro la toalla, no, rendirse es me entrego a que tú seas quien me guíe. Cuando yo tuve ese acto de valentía, con total incertidumbre, porque, como les dije, yo no es que toda la vida nací en una familia creyente, me inculcaron esto desde pequeña, no. Fue algo que ha nacido hace muy poco incluso. Menos de un año, familia. Fíjense lo que puede hacer Jesús en tu vida en menos de un año. Cuando yo hice esa apertura, cuando me rendí, de repente comencé a tener ganas de entrenar para Dios, para honrar el vehículo que Él me prestó. Cuando dejé entrar a Jesús, el Espíritu comenzó a llevarme a rechazar ciertos alimentos, azúcares, harinas, procesados. Como que ya ni siquiera me tentaba verlo en la góndola del supermercado, ya no era donde estaba mi foco. Lo mismo con ciertos contextos. Ya el espíritu comienza a repeler aquello que no está alineado a la voluntad de Dios, del Padre, y por eso hay cosas que cuando vos rendís tu vida dejan de tener fuerza en ti, dejan de tener poder sobre ti, porque ya no estás solo, porque ya no estás únicamente con tu voluntad débil, con tu carne, con tu naturaleza pecaminosa, sino con la naturaleza del Espíritu, con la naturaleza de Dios. Y todo aquello que te dormía de alguna manera, o te hacía drenar tu energía, o te hacía desconectarte, o te hacía perderte, ya no tiene lugar cuando el Espíritu Santo es quien tiene las riendas. Pasó lo mismo con el tema de fumar, con todo se cayó solo sin ningún tipo de esfuerzo, el alcohol, todo. Ya ni siquiera pasaba por mis pensamientos la idea de consumirlo. Y es algo que hasta el día de hoy digo, wow, nunca pensé que podía ser posible. No me creía capaz de dejarlo por completo. Fíjense lo que les digo, les estoy siendo totalmente sincera. No me sentía capaz. Y por eso decidí rendirme. Y gloria a Dios. Porque esta vida es mucho mejor. Porque esta vida es mucho más plena. Porque siento paz, porque siento gratitud, porque siento amor, porque siento felicidad, presencia. Algo que muchos queremos, pero que no estamos dispuestos a pasar por el camino que nos conduce a ello. Y después hay muchas personas que te preguntan, ¿y te fue difícil dejar esto o aquello? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué hiciste para lograrlo? Y es tan simple, familia. Es tan simple como abrirle la puerta a Jesús para dejarte ser guiado por el Espíritu Santo, que literalmente, en mi caso, dejar todo eso no fue, ni significó, ni reflejó ningún tipo de esfuerzo, ni de dificultad. Al contrario, fue gozo dejarlo. Fue, nuevamente, entrega. Te entrego todo esto, Dios. Yo ya no quiero estar más desconectada de ti. Y te invito a que
Si tú todavía hay algo en tu vida que sientes que estás haciendo que te aleja de Dios, hábitos, personas, trabajos, pensamientos, si sientes que hay cosas que no te están permitiendo de alguna manera conectar con la lucidez, ¿no? Conectar con la escucha, conectar con la claridad, te invito a que puedas rendir tu vida a manos de Jesús y abrir tu corazón para que Él lo ablande, para que dejes de tener un corazón de piedra que te lleva a lastimarte, a herirte, a golpearte, y que empieces a tener un corazón moldeable al amor, para amarte aún más y amarte como Dios te ama, porque cuando el Espíritu se apodera de ti, solo puedes ser amor. Por ende ya no elegirás el miedo, ya no elegirás el odio, ya no elegirás el dolor. Porque quien lidera tu vida, quien tiene en sus manos tu vida, es el amor. Es el Padre. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Qué realidad, mejor dicho. Qué verdad. Solo la verdad nos hará libres, familia. Así que gracias por acompañarme en un video más. Deseo que te haya traído, como siempre, mucha claridad. Pero sobre todo mucha fe. Fe de que esta vida es posible para vos también. Y que estás a una decisión. Una. De cambiarlo todo. Te mando mucho amor. Te amo. Y que Dios te bendiga.